Sean todos bienvenidos a nuestra capacitación de avivamiento personal. Cuando creemos en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó después de 3 días, experimentamos el nuevo nacimiento. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos volvemos templos, morada del Espíritu Santo. Pero cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, recibimos el poder para que la palabra se haga carne, para vivir la palabra y caminar en lo sobrenatural. Cada una de estas 5 sesiones están diseñadas por Dios para bendecir tu vida, y cualquiera que escuches, creemos que será de gran bendición. Pero esta en particular es como que recibas hoy una antena para que te sintonices en la frecuencia de Dios, para que puedas escucharle y el Espíritu Santo se vuelva un compañero para ayudarte en tu vida diaria. Cuando yo estaba pequeño hubo una película que cambió mi vida. Blanco y negro, no había color todavía. Esa película se llama Marcelino Pan y Vino y fue galardonada con varios premios en su tiempo. Y en esa película, Marcelino, un niño huérfano, habla con el crucifijo. Y en esa película los efectos especiales era que se bajaba el crucifijo de la cruz. Y Marcelino hablaba con él. Yo estaba fascinado. Marcelino le quita la corona y le dice, ¿te duele? Y le dice, sí. Yo estaba impactado. Y entonces, de seguro que vio a Jesús en la película, ¿verdad? Muy delgadito, y le quiso conseguir comida, y por eso se llama Pan y Vino, porque iba y tomaba el pan y el vino de los monjes para darle de comer a Jesús. A mí esa película tocó mi corazón y yo salí, yo quiero oír a Jesús, yo quiero hablar con Jesús. Ha sido el anhelo de mi vida. Y yo quería, y cuando llegué a mi casa, mi mami tenía la carita del corazón de Jesús, una blanquita chiquita, y yo me le acerqué. Y yo dije, si aquel habló, también dije yo. Y yo me le acerqué y le dije, háblame. Y no me dijo nada. Yo pensé, tal vez le pedí algo difícil, ¿verdad? Entonces le dije, yo era un niño. Le dije, sonríe. Y tampoco hizo nada. Entonces, después de estar pidiéndole que hiciera algo, porque yo quería oírle, no me habló. Entonces me enojé y me le quedo viendo y le digo, tú no eres Dios. E inició mi búsqueda para escucharle. Cuando el Señor en su misericordia me permitió experimentar el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas, y hablar en lenguas, y hablar, fue como descubrir un teléfono donde tú lo levantabas e inmediatamente Dios hablaba contigo. Normalmente antes del bautismo en el Espíritu Santo era como que uno le habla a Dios y como que del otro lado solo se oye tut, tut, y como que Dios no contesta. Y en otras veces pareciera que solo se oye tut, 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 como que está ocupado. Pero después de esta experiencia fue tan maravillosa, que para mí se volvió natural. Y el Señor me dijo, y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Y la gente se me queda viendo, ¿y por qué a usted le habla y a mí no? Pero realmente solo fue su misericordia y gracia al aprender. ¿Cuántos de ustedes, cuando miran a un francés y habla francés, dicen, ¡qué bárbaro, ese niño habla francés! ¿Te sorprendes? No, porque él nació en Francia, ¿cierto? O en el nombre de Jesús, que hoy entiendas que eres ciudadano del cielo. Ya vamos a llegar ahí. Y puedas recibir este regalo maravilloso, glorioso que Dios tiene para ti. En estas plenarias Dios toca áreas específicas, y yo creo que en esta particularmente Dios te va a abrir los ojos. Yo he vivido con mucha religiosidad. A mí no me enseñaron que el Espíritu Santo era una persona.
aunque pasé por varias etapas de mi vida, llegué a una iglesia evangélica donde no creían ni en los dones del Espíritu Santo, no creían en el Espíritu Santo. Entonces tenía muchas áreas en mi mente que estaban en contra de lo que la Biblia decía. Pero cuando Dios empieza a abrirte los ojos, tú puedes ver un nuevo mundo. Y quiero decirte, tener al Espíritu Santo como amigo es extremadamente maravilloso. Recuerdo que no tuve tiempo para estudiar. Bueno, ni modo, ¿verdad? No, este testimonio no es una gran inspiración para no estudiar, pero sí es una gran inspiración para oír el Espíritu Santo. Estaba estudiando para pastor y no tuve tiempo de leer todo el material por predicar y andar haciendo otras cosas, y tenía examen y me voy al examen y era un examen de opción múltiple y yo me siento y Dios mío, ¿qué voy a hacer si no estudié? Y me dice el Espíritu Santo, el examen tiene una clave. Y yo, sí, revisa y todas las respuestas son la letra C. Y empiezo a revisar, C, es cierto, C, qué buenísimo, así que C, 10. Y yo, ay, si te contara cuántas historias. ¿No les aburren las historias? No te imaginas el mundo sobrenatural que está a tu alcance si recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Pero no es solo hablar en lenguas, tienes que, después de recibirlo, practicarlo y hablar horas y horas si puedes. Al principio uno casi que solo y de tará no pasa, ¿verdad? Pero en la medida que oras en lenguas y se va desarrollando, el Espíritu Santo llega a un nivel que un día yo le llamo a mi mamá, ¿verdad? Y traté de fingir la voz. Aló, señora. Y del otro lado me dice, ay, niño, si yo sé que es usted. Y yo, por más que trate de cambiar la voz, llega un momento donde hablas tanto en el Espíritu que Él te habla de tanta familiaridad que tú ya sientes su olor, sabes quién es y te empieza a guiar en tantas áreas de la vida. Me encantaría contarles muchos testimonios, pero solo voy a contar algunos. Resulta que las abuelitas tenían una buena costumbre. A ver, abuelitas, si ustedes no tienen esta costumbre, apréndanlo. Las abuelitas deben abrir una cuenta para sus nietos. Así que nietos, oren para que esto sea una realidad. Y las abuelitas deben de empezar a meterle dinero. Y es un regalo que le pueden dar cuando cumplan 18 años. Eso hizo mi abuelita. Qué linda mi abuelita, ¿verdad? Tú necesitas abuelitas así. Entonces viene mi abuelita cuando cumplimos cierta edad, ya no 18, yo ya tenía como 20 y algo, y dijo, bueno, ya es hora de darle su libreta de ahorros. El único problema es que la abuelita había escrito el nombre de cada uno de nosotros y de repente que la abuelita fallece. No había cómo sacar el dinero. Entonces yo oro al Señor, ¿y qué hago? Y me dice el Espíritu Santo, yo te voy a decir qué hacer. Y yo, ok, vas a ir a tal agencia, a la agencia tal, y yo te voy a decir incluso el cajero con quien vas a pasar. Y yo, está bueno, agarro mi tarjeta, me voy donde él me dice. Tú dices, ay, pastor, pues yo te estoy contando, ¿verdad? Y entonces llego y me dice, en tal cajero. Y cabal, pude pasar en ese cajero. Y cuando yo llegué, empecé a saludarle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él empezó a platicar conmigo. Solo vio mi nombre, vio el número, la libreta y no revisó la firma. Como vio mi nombre, vio la libreta, me dio todo el dinero y yo salgo, sí, gracias Señor, eres maravilloso. Y como soy un bocón, lo primero que hago es voy donde mi mamá. Yo todo lo cuento. Todo, sea lo que sea, lo cuento. Así que, mamá, Dios me hizo un milagro. Y le cuento, fíjese que el Señor me dijo, y se me queda viendo, y no me lo puede hacer a mí.
Yo dije, metí la pata. Y me dice el Señor, ¿y no puedo? Y yo, pues sí puedes, pero vas a ir a otra agencia, me dijo. Y yo, está bien. Y me da las instrucciones y le saca el dinero a mi mamá. Y yo dije, va, gracias a Dios. Y de ahí me dice, ¿y no le puedo hacer el milagrito a su hermana? Porque nadie pudo hacer, tenían problemas, ¿ya? Y yo, Señor, pues a una, dos. Ay, no puedo, me dijo. ¿Cómo no, si puedes? Y me va a otro lugar. Miren, para no cansarles, fuimos y me fui rápido para que no me dijera nada, porque tengo varios primos también. Así es Dios. No te imaginas, te puede ayudar al súper, te puede ayudar a ese niño que no lo puedes corregir, a ese problema con ese profesor, con ese marido que tienes que dan ganas de mandarlo al cielo a veces. Muchas personas no han comprendido que los beneficios del Espíritu Santo están asociados no con creer en Jesús, sino con el bautismo. En Lucas capítulo 24, versos 49, Jesús le dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Todas las promesas están asociadas no con recibir el Espíritu Santo como morada, el nuevo nacimiento, no, sino con el bautismo del Espíritu Santo, que la evidencia es hablar en nuevas lenguas. En Hechos capítulo 1 les dice, esperen en Jerusalén porque van a recibir poder para ser testigos. Yo enviaré, les dice Jesús, miren, es necesario que yo me vaya. Eso en Juan 16. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, ojo, si yo me voy, Él tenía que irse para enviarlo. Porque vamos a ver que antes de irse, les da el Espíritu Santo, pero no era la promesa. Para que ellos recibieran la promesa, tenía que irse. Eso es importante teológicamente hablando. Entonces, pero si yo me voy, Él va a venir, Él va a redarguir al mundo de justicia, de pecado, de juicio, y les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar hacia toda la verdad. Es extraordinario lo que sucede cuando tú vienes y recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Pero debes de desearlo. Si yo te pregunto, Lito, ¿quieres una pupusa? Sí. Hay que comprarla cuando querrás, mano. ¿Qué pasa si yo le digo, ¿quieres? Sí, gracias, qué rico, y tenía una gran hambre. Ya estoy despertando el hambre de algunos. Qué agradable es que lo desees. Si quieres recibir de Dios, tienes que aprender a desearlos. Y por eso muchos no reciben, porque no lo desean, no lo anhelan. ¿Y para qué? Pues si no sirve para nada. Y a veces que sí sirve. Claro que sirve. Así que espero que tú lo empieces a desear y a anhelar. Con la ayuda del Todopoderoso vamos a recibir estas misericordias, sus favores, su gracia y su bondad. Es importante que comprendas que para que recibas los regalos de Dios, Cristo se hizo maldición. Y todo lo que Él ganó para ti no es por ti ni por mí, sino es porque Él se hizo maldito para que yo fuera bendito. Di conmigo, maldito, bendito. Trato de tomar la comunión cada vez que puedo. Y cuando agarro el pan partido le digo, gracias porque por mí fuiste herido y golpeado. Y gracias porque tu sangre me hizo tu hijo. Y por tu gracia tengo derecho a todas las bendiciones. Debes entender y comprender que la bendición es para ti debido a lo que Jesús ganó. Dice la Biblia que somos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eres apto. Hay dos tipos de personas en este lugar. El Señor me hablaba cuando estaba atrás. Algunos no hablan en lenguas y otros ya hablan en lenguas.
Los que no hablan en lenguas pueden recibir ese don maravilloso y disfrutar de su presencia, pero los que ya hablan en lenguas pueden recibir una unción poderosa para profetizar y ser de bendición. Y quiero decirte que cuando tú oigas un testimonio, no dejes que el diablo te diga: a él porque él es pastor, a él es porque él es ministro. No, en Cristo Jesús se acabaron las diferencias. Dice la Biblia en Gálatas: no hay hombre ni mujer, siervo ni libre, todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí no tiene que ver con pastores. ¿Ustedes saben cuáles son las vitrinas de Dios? ¿Saben que Dios tiene sus moles? ¿No saben cuáles son las vitrinas? ¿Para qué sirven las vitrinas, mujeres? Sí, dijiste bien, para sacarle el piso a los maridos, cabal. O sea que ahí ofrecen cosas, ¿verdad? Para que la gente compre. ¿Sabes? Cuando alguien cuente su testimonio y cuente lo que Dios ha hecho, esa es una vitrina del cielo. Y Dios te está diciendo: eso lo puedo hacer contigo. Eso lo puedo hacer contigo. Pídemelo, yo te lo quiero regalar. Cuando escuches a alguien: qué testimonio, fui llevado al cielo, dile: yo quiero eso. Y cuando oigas a alguien: y el Señor me habló y me dijo esto y me hizo esto, dile: yo también quiero eso. Estaba en otro país y estaba un hombre de Dios a quien el Señor lo sacaba del cuerpo y lo llevaba a mirar lo que había en una casa para interceder. Luego lo llevaba a ciudades, luego lo llevaba a colonias, luego lo llevaba a países, a continentes, hasta que lo subía arriba de la tierra y le mostraba las naciones para interceder y para orar. Y cuando yo miro la pasión de ese hombre que tenía por las almas, yo me le quedo viendo y le digo: Señor, yo quiero eso. Y el predicador, que estaba viendo para allá, yo estaba sentado allá, se da la vuelta y me dice: el Señor dice sí. Y yo: eso. Así que cuando estés oyendo a un siervo de Dios hablar y enseñar, dile: yo quiero eso, Padre, dámelo en el nombre de Jesús. No mañana. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Así que si Dios quieres que se mueva sobrenaturalmente en el trabajo, que te hable, que te sea real, que te dirija, has venido al lugar perfecto y correcto. Entonces no es por ti, eres apto. Hermanos, dice la Biblia, a mí me encanta esto: cuando los ojos se te abren, ¿te acuerdas que es la parte de Lucas 4:18? Cuando los ojos se te abren, tú miras un nuevo mundo. Y dice la Biblia: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. Ya eres bendito. ¿Cuántos de aquí, a ver si son valientes, en su momento no se sintieron algo así como desgraciados y rechazados? ¿Sí? Y como que no valen nada. Y cuando que se miran en el espejo dicen: ay, pobrecito yo. Pero no, delante de Dios eres hermoso, eres precioso. Dios te hizo, Él te formó, Él te puso cada cosa. Ahora bien, debes de saber que todo lo que Él ganó, debes de creerlo para recibirlo. Y hoy queremos que recibas o el hablar en lenguas o una unción poderosa para profetizar. Esa unción que revela el corazón. Esa unción, yo no sabía nada de estas cosas. A mí no me instruyeron, hermanos. Yo por la misericordia de Dios, después de que había experimentado, me llegaron a enseñar. Pero yo al principio yo sentía: ¿y será que soy brujo? ¿Sí? Porque empecé a saber cosas. Imagínense, me pasa esta: viene una hermanita, estoy orando por la gente y pasa adelante, ¿verdad? Pasa adelante y cuando yo la tengo enfrente, le digo: ¿y por qué estás pidiendo venganza en contra de tu marido? ¿Saben la niña que estaba pidiendo? Que cuando yo le pusiera la mano, eso significaba que Dios se iba a vengar de su marido. Y la mona no decía nada. Bien linda, se miraba adelante. Y lo que tenía adentro. Y cuando Dios me lo revela, le digo: ¿y por qué estás pidiendo eso? Y el Señor se lo reveló. Yo me quedé. Entonces muchos dijeron que el pastor tenía magia. ¿Cuál magia? Yo no sabía ni lo que me estaba pasando.
Era el Espíritu Santo revelando. Estoy en una oportunidad enfrente de alguien y le digo, a ti te van a operar porque el Espíritu me lo dijo. A ella la van a operar. Y le digo, a ti te van a operar. Sí, me dice. Y me dice el Señor, dile que la sana. Hoy te sana el Señor. Y ella empieza a llorar. Yo había llegado para predicarle el Evangelio. Cuando oro por ella está llorando, ni le prediqué el Evangelio. Y le digo, Señor, ¿qué hago? Yo la estoy viendo llorar, la mujer es un mar de lágrimas. Y yo, ¿qué hago? Y yo le digo, Señor, ¿le predico o no le predico? Hazle el llamado, me dijo. Y ahí se entregó a Cristo. Tú dices, pastor, por eso es usted. Pues sí, por eso te lo estoy contando. ¿Para qué? Para que entiendas que el Espíritu Santo quiere usarte. Y tú dices, alguien me dijo, pastor, pero es que yo me siento tan indigno. Esto les va a dar ánimo para que sepan que Dios los va a usar. Yo me siento tan indigno, pastor, porque mire cómo soy. Le digo, hermano, no tenga pena si hasta los burros usa Dios para hablar. Así que no se preocupen, ¿verdad? No es por ustedes, es Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Ahí vamos, pues, ahí vamos. Ya se están animando como yo quiero. Yo quiero. A ver, levante la mano quienes hablan ya en lenguas, pero así estoy hablando como un río. No, hablen lenguas. Espéreme, que no me sale. A mí me da risa las personas, cuánta ignorancia tienen en la palabra. Ay, pastor, me da pena, no me agarré así. Esta persona no tiene idea. Llegó, ay, hermano, hemos orado por tanta gente. Ya son varios miles que han recibido esto. Voy donde alguien y me dice el Espíritu, ve para que reciba el bautismo en el Espíritu. Y cuando llego, hermano, quiero orar por ti, para que hables en lengua. Sí, me dijo, claro, voy a orar, espéreme, me dijo, espéreme. Ajá, sí, espéreme. Hay que respirar primero, según él. Así cuando está nervioso. Vaya. Y yo viendo qué hace este hombre, ¿verdad? Y cuando ya está así, abrió un ojo, ya me dice. Yo le seguí la corriente porque cada loco con su tema, ¿va? Es que está bueno el hermano, pues va. En el nombre de Jesús, recibe. Y empieza. Hablando ya en lenguas. Y yo, wow, qué lindo, Señor. Ya cuando ya me iba, le digo, hermano, ¿podrías hablar otra vez en lenguas? Sí, me dijo, espéreme. No es así, tú tienes que hablar fluido. Claro, al principio yo tenía tanto miedo, como no me enseñaron, yo sentía que si hablaba despacio se me metía un demonio. Así que yo hablaba en lenguas así. Cuando conozco unos amigos que hablaban así, ay, todo poético, hasta sentía yo que enamoraban a Dios. Ay, qué bonito. Dichosos ustedes que pueden escuchar un mensaje de esta naturaleza y no van a tener que aguantar tantos errores que nosotros los ministros hemos cometido y las iglesias pentecostales por ignorancia y falta de entrenamiento. Hermanos, hablar en lenguas es para todos. ¿Qué le pasa a un niño salvadoreño que cuando nace y crece no puede hablar? ¿Cómo le llaman? Mudo. Los cristianos que no hablan en lenguas son mudos. Porque en el plan de Dios, todo el que nace en Alemania habla alemán. El que habla mandarín es porque nació en China. Y el que habla portugués es porque nació en Brasil. Y nosotros hablamos español porque nacimos en El Salvador. Todos deberíamos de hablar en lenguas, porque dice Pablo en Filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si tú crees en Jesucristo y no hablas en lenguas, en el amor de Jesús, eres un mudo lindo. Mudo, pero mudo. Es que no, tal vez no te lo enseñaron. Hermanos, la Biblia es Biblia.
Debes aprender a creer la Biblia. Si quieres ser libre de la doctrina y mandamientos de hombres, cree la Biblia y no lo que dice el predicador. Si el predicador te dice algo que no está en la Biblia, no lo creas. Pero si está en la Biblia, a nosotros nos echaron con mi esposa de la organización donde estamos porque creímos la Biblia. Y ellos dijeron, no, aquí no se hace eso. Esas no son las costumbres de la iglesia. Así que nos expulsaron. Así que está viendo a un excomulgado. Cree la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Te imaginas lo que me pasa a mí cuando encuentro a una endemoniada que le cambiaba la cara? Y yo, ya está, ¿qué le pasa? Predicando y era bien bonita, pero de repente le cambiaba la cara. Y que cuando yo la quiero liberar, me la llevo a la oficina, le pongo la mano, le digo el nombre de Jesús, se me queda viendo y me cambia la voz, habló bien feo. ¿Quieren saber qué dijo? Curiosos. No les voy a decir. Ya se van a topar con uno por ahí. No, el nombre. Entonces, hermano, empezamos a echar fuera demonios. Y entonces le dijimos, Dios mío, ¿y si no echábamos fuera demonios? Si ese verso es verdad, después de echar fuera demonios, hay que hablar nuevas lenguas. Yo tenía miedo porque alguien muy cercano a quien amo mucho, él me enseñó el amor por la palabra y lo amo mucho por eso. Pero también me enseñó otras cosas incorrectas. Me dijo, es que los que hablan en lenguas tienen demonio. Me dijo, se tiran al suelo y echan espuma por la boca y tiemblan. Yo tenía un gran miedo. Yo tenía miedo. Yo le digo, Dios mío, y con la iglesia le digo, hermanos, ¿qué pasa si hablar en lenguas es bíblico? Y todo es un gran silencio. ¿Qué hacemos si es de Dios? Y es silencio. Era una iglesia que no creía en eso. De repente alguien dijo, si es de Dios, hablamos. Y le digo yo, hermano, ¿y si hay que temblar? Temblamos. Tan lindos. Pero no, hermano, esas cosas de temblar son de seres humanos que no saben. Ya vamos a platicar de eso. Debes de saber que el don de lenguas es diferente a hablar en lenguas. Al don de lenguas, según la primera carta del capítulo a los Corintios, capítulo 12, se le llama diversos géneros de lenguas. Y eso significa alguien que tiene la habilidad de hablar los dos tipos de lenguas que hay, humanas y angélicas. El que tiene don de lenguas puede hablar francés sin aprender. Mi hijo no tiene el don de diversos de género de lenguas. Habla con él y te va a decir que si quieres hablar un idioma, solamente son 10,000 horas de estudio. Eso no es el don de lenguas. ¿Me doy a entender? Así que aquel habla japonés, habla francés, habla portugués, habla inglés, español. Pero eso no es por don de lenguas. Cuando tú hablas el don de lenguas, empiezas a hablar alemán y nunca has aprendido alemán. Y estás predicando el evangelio. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que el que tiene el don, no todos vamos a tener el don de lenguas. Eso yo lo entiendo, por eso la gente no ha entendido eso. Entonces dicen que es que no todos vamos a tener el don. No estoy hablando del don. El don se llama diversos géneros de lenguas. Esto es, ¿qué es? Hablar en lenguas. Es el idioma de tu país. ¿Y de dónde eres tú? Yo te estoy viendo y tú no pareces de este mundo. Yo te miro cara de extraterrestre. Y no te ofendas, es que somos del cielo, ¿verdad? Yo tenía un amigo, son de esos, ¿verdad? Que le queda viendo a una muchacha y la muchacha le dice, tú eres tan linda. Y la muchacha se sentía tan bien y le dice, pero eres de otro planeta. Así somos nosotros, de otro mundo. ¿De dónde somos nosotros? Así que no te sientas mal por sentirte raro, porque en este mundo les gusta el pecado, les gusta la vanidad. Tú eres de otro mundo. ¿Ya? Claro, no te vayas por el otro lado. Tú no eres de ultratumba, ¿verdad?
Para que no te digan, ya vieron, ya vieron. No, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que somos ciudadanos. ¿De dónde? Del cielo. Entonces, Señor, empieza a orar. Yo soy mudo, quítame la mudencia, porque tú eres el que al mudo hace hablar. Dios es espíritu. Mucha gente le cuesta oír a Dios porque Dios habla, pero Él es espíritu. Tú tienes que hablar en su idioma. Cuando tú hablas en el entendimiento, tú hablas con la mente, con el alma. Pero cuando hablas en lenguas, hablas con tu espíritu. Así que todos deberíamos de hablar en nuevas lenguas. La gente tiene muchas ideas raras, ¿verdad? La gente tiene muchas ideas raras en cuanto al bautismo en el Espíritu Santo. Pero hoy, primeramente, Dios, el Señor, te quite esa mentalidad y cambiemos esa forma de pensar. Juan bautizaba con agua, pero quien bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, no somos nosotros. Es Jesucristo. Y Él está aquí en medio nuestro para bautizarte. Y si tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, dice la palabra en griego, donde dice, y recibiréis poder, en Hechos 1:8, es la palabra dinamita. Tú vas a recibir poder. Y dice la Biblia, para ser testigos. Esa palabra testigos es mártir. Cuando alguien recibe el bautismo en el Espíritu Santo, Dios lo capacita para que, si es necesario, pueda morir por Cristo. Es un poder, tu vida va a cambiar. Claro, algo que pasó también es que cuando el Señor me mandó el bautismo en el Espíritu Santo, empecé a ver tanto pecado, pero tanto pecado. Yo decía, Dios mío, yo siento que en lugar de ir para adelante, voy para atrás. Nunca había visto tanto pecado. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo, tú eres el que no lo ha visto. Me dijo, ahí he estado siempre. Y me dijo que era como una piscina que nunca había sido vaciada. En el fondo estaba toda la basura, pero como no la habían vaciado. Así que no te sientas mal cuando el Espíritu Santo venga y te empiece a revelar los pecados, porque el Espíritu Santo te va a mostrar las cosas que hay que dejar. Miren, hay tantos beneficios lindos. Entre esos beneficios, tú vas a crecer en la fe, porque la fe viene por el oír a Dios. Y cuando tú hablas en el Espíritu Santo, en lenguas, el Espíritu Santo habla por medio de tu espíritu. Tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Entonces vas creciendo en la fe. Por eso, entre más hables en lenguas, ¿verdad?, más te va a hablar Dios. Yo me levantaba de madrugada. Así es como inicié mi vida de gallito, buscando al Señor de madrugada. Y yo me levantaba de madrugada solo a orar en lenguas. Y yo estoy orando porque había una hermana que me caía mal. ¿Ustedes tienen a alguien así? No, ustedes no. Pero yo sí. Me caía mal. Y yo estaba orando en lenguas. Señor, si esta mujer, porque me maldecía a la iglesia, maldecía a mis hijos. Y yo honestamente, yo quería que estuviera en la época de la ley para que se la tragara la tierra. Ay, esta nació en una época equivocada. Y yo estaba, pero orando en lenguas. Y de repente, cuando estoy orando en lenguas y descargando mi enojo con Dios, el Espíritu Santo me dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y me dice el Señor, yo morí por ella. Intercede por ella. Ay. Y mire, me apagó toda la carnalidad que tenía. Vamos a necesitar crecer en la fe, pero no vas a poder crecer si no hablas en lenguas. Hablar en lenguas trae reposo, porque cuando tú tienes un problema y no sabes qué hacer y empiezas a orar en el Espíritu lo resuelve. Te puede dar la sabiduría, te puede dar la tranquilidad que necesitas. Y aunque en ese momento tal vez no se manifiesta la solución, sí se va a manifestar. Y eso trae reposo a tu alma. Estoy en un entierro. Y cuando estoy en un entierro, esto me pasó en cierta ciudad de aquí.
le digo a una joven, mira, ¿y dónde está tu hermana? Y me dice, fue a buscar trabajo y el Espíritu Santo me dijo, la van a violar. Porque hay lugares, no sé si funciona aquí todavía, donde pone que se necesitan jovencitas y son prostíbulos y las secuestran y después las vuelven prostitutas. Entonces me dice el Espíritu Santo, la van a violar. Y yo, Señor, ¿qué hago? Miren, entró una angustia en mi corazón. ¿Nunca les ha pasado a ustedes que tienen una angustia por alguien y no saben qué hacer? Ahí es donde se requiere orar en lenguas. Entonces digo, Señor, ¿qué hago? Y empiezo a orar, me dice el Espíritu, ora en lenguas. Y empiezo a orar en lenguas, o estoy orando en lenguas, hasta que mi corazón sintió paz. Después de orar no sé cuánto tiempo, recibo la paz de Dios y ya no supe. Al día siguiente encuentro a la muchacha, le digo, mira, ¿qué pasó el día de ayer a tal hora? Ay, bien raro, pastor, me dijo, fíjese que yo fui a buscar trabajo. Ay, ¿qué te pasó? A esa hora me dijo, fíjese que me perdí. Y pasé 2 horas perdida, me dijo. Y yo, gloria a Dios, ni siquiera le dije nada. Vi al Espíritu Santo moverse. Dios quiere llevarte al reposo en esos problemas. Eso que te angustia no es comer la solución, no es fumar la solución, es lenguas, es Cristo. Busca a Cristo. Cuando ya no aguantes una dificultad, métete a hablar en lenguas hasta que Dios te hable y te ponga su paz. ¿Cuántos cristianos están padeciendo de depresión, de tristeza? ¿Por qué? Porque no aprenden a utilizar las armas de Dios. Tú dices, pastor, y se me va a quitar. Métete, hazlo y te vas a dar cuenta. Claro, no es un asunto que yo solo me ponga ahorita rapapapa, rampapapa. ¿Cuál rampapapas? Tienes que hacerlo mucho y orar hasta que Dios te hable. Por eso es que ahora, cuando hablamos de lengua, estoy hablando de hablar fluido, no unas cuantas palabras. ¿Cuántos ya hablan de manera fluida? Y que yo les diga, hablen en lenguas y se pongan tira, bashkataja. A ver, hablen los que hablan ya, levante bien, fluido. Aleluya, pero miren, no son todas las manos. ¿Ya? Tienes que aprender yo me acuerdo que los hermanos, hermano, usted no habla en lengua, y tenía 30 años de estar en inglés. Yo llamaba a Stephanie y a Eleazar. Vengan, le digo, venga. Y yo sé la cosita, ¿verdad? Y les digo, hablen en lengua. Y ellos, ay, hermanos, es tan fácil. ¿Sabes que lo que nos impide recibir son las doctrinas muchas veces de los hombres? A veces tienen más tiempo en la iglesia y por eso es más difícil. Yo conozco gente que ha estado 30, 40 años en iglesias donde les predican que no está vigente, y entonces no puedo, dicen. Lo voy a contar. Estoy en una reunión de pastores, enseñando a pastores para ministrar bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces esta iglesia quedaba a la orilla de la calle. Y llega un recién convertido. Yo estaba hablando lo fácil que es recibir. Llega un recién convertido y cuando mira que todos son cristianos y pastores, mete la cabeza y dice, ¡hey, amén! Yo recibí a Cristo ayer, hermanos, aleluya. Él estaba emocionado y todos los pastores tan lindos le aplaudieron. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Me le quedó bien. Ah, ¿tú recibiste a Cristo ayer? Sí, me dijo. Vení, pasá, le dije. Párate aquí enfrente. Van a ver, le digo. Así que recibiste a Cristo, sí. ¿Y ya has hablado en lenguas? No, me dijo. ¿Ya has recibido el Espíritu Santo para hablar en lengua? No, me dijo, nunca. No, me dijo. Van a ver. Vamos a orar por él para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, recibe. Y él, y todos acá. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú no has sido enseñado en contra, es más fácil creer. Pero si crees que no lo mereces, si crees que ya no está vigente, si crees que hay que temblar, si crees que hay que echar espuma. Ay. Por eso tengo que enseñarte y testificarte para que se te quiten los temores. Amén. ¿Ya se te van quitando los temores? ¿Ya te están dando ganas? Vas a poder interceder, pedir revelación, le vas a preguntar. Ay, yo me acuerdo. Bueno, son tantos testimonios. Vamos con Eleazar a un concierto
Y cuando yo lo miro en el concierto, él así. Y yo como papá preocupado, ¿ah? Preocupado porque ¿cómo le enseño a mi hijo a que adore, a que alabe a Dios? Así que me regreso a la casa a orar en lenguas. Yo le hago preguntas a Dios, eso es pedir guía y dirección, revelación. Señor, le pregunto en mi mente o en mis palabras, ¿y qué hago con Eleazar? Mira cómo está en el concierto, Señor, y qué feo, y hay que adorarte. Y empiezo a orar en lenguas, muchas veces en voz alta o suavemente, y sigo hablando y preguntándole hasta que recibo respuesta. Y me dice, enséñale, así como haces con un adulto, enséñale la palabra. Así que venga mi hijo, le voy a enseñar. Mire, la Biblia dice que Dios nos creó para su alabanza. Y entonces le expliqué todo. Hermanos, al día siguiente, ¿verdad? Era un saltar y alabar y wow, maravilloso, maravilloso. Yo dije, qué lindo. Pero de repente salió una canción así un poquito diferente, de esas de ¿saben a qué me refiero? Y yo pues ya no pude danzar. Y él se me queda viendo. Y papá, ¿y por qué no danzás? Y yo, ¿qué le decía? Era, ¿me entienden? Como así, de esos ritmos, así un poquito, son así, ¿verdad? Y me dice, papá, danzá, me dijo. Digo, hijo, no puedo, yo te enseño, me dijo. Dios es bueno. Como quisiera que comprendas, como quisiera que te des cuenta lo lindo que es Él. Si tan solo creyeras. Hay gente que habla en lenguas y no habla más en su casa. Hay gente que solo cuando está la presencia de Dios, ese es como tener un Porsche y tenerlo guardado, y tú solo lo usas para ir a la tienda. Ay, que Dios te perdone. Qué triste, ¿verdad? Cuando las lenguas fueron dadas para que le des gracias a Dios, para bendecirlo, para orar, para interceder, para cantar, para adorar en el Espíritu. Y todo esto es por el Espíritu Santo. Ahora con esto espero que el Señor te quite todos los temores y ya vamos a orar por ustedes dentro de un momento. El Espíritu Santo no controla. Muchas personas tienen miedo porque la gente cree que tener el Espíritu Santo es entrar en trance y que te pasen, ¿me entiende? Que el Espíritu te tome. Esas cosas son incorrectas, eso no es de Dios. Así que tú debes entender eso. Por eso hay gente que tiene miedo porque te va a profetizar y empiezan a hacer cosas raras, ¿verdad? Y uno tiene miedo, pues. Bueno, yo estoy en un lugar y voy a orar por una hermana, ¿verdad? Esto me pasó allá por la costa, en cierto lugar. Y cuando yo voy a orar por la anciana, hermana, voy a orar por usted. Y solo le iba a poner la mano y empieza la hermana, va de temblar. Y yo me le quedo viendo y ella va de temblar y moverse. Y le digo, hermana, ¿y usted por qué tiembla? Entonces me dice, ¿y que no es así? Me dijo. ¿Por qué? Le digo, es que así le hace el pastor, me dijo. Ay, qué problema. Hermano, hay dos problemas. Unos que hacen cosas que no son del Espíritu Santo, son humanas. ¿Ya? Son humanas, no es de Dios. Es humano, ellos lo hacen porque quieren hacerlo. Y otros son manifestaciones demoníacas. Y la gente no sabe que son demonios. Así que tú tienes que saber la diferencia. Estoy en un país y me invitan a este país y estoy en una reunión en casa y empieza la líder de alabanza, que era una reunión en casa, y empieza así. Yo dije, ay, hermana, va. Y de repente, ya cuando estaba entrando en calor, con la otra. Bueno, ya va entrando en calor. De repente, ya estaba así. ¿Qué crees que va a hacer la gente? ¿Qué cree que piensa el Espíritu Santo de la gente?
Ah, que cuando el Espíritu Santo llega te mueve. ¿Qué pasaría si yo al estar aquí hablando, ¿verdad? Imagínense, estoy aquí y de repente les digo, ¡ja, ja, ja, ja! ¡Iri! ¡Shahai! ¿Qué querían? ¿Qué van a pensar? Que el Espíritu Santo a uno lo hace estremecer. Muchas de esas cosas. Hay gente que sale y un montón de cosas que yo no le puedo hacer. Muchos de ustedes le hacen. Me dice alguien, ay pastor, yo le hacía así. Pero porque así les enseñaron. Pero no hay que hacer eso, hermano. Eso no necesita hacer esas cosas. Eso lo que hace es espantar a la gente y meterle miedo. O van a profetizar y así dice el Señor, y cambian la voz. Yo he estado en lugares donde va a haber una profecía, Espíritu Santo dice, ay, era así. Yo no le entiendo. Si no haces esto, te vas a morir. Y no dijo nada. Yo no sé qué, me voy a morir y no voy a hacer qué hacer. Yo no esperando la dirección de Dios. Si quieres llorar, llora. Tranquilízate. Y después habla. Quiero revelarme a ti. Quiero que me conozcas. Y no por lo que la gente te diga, sino por lo que tú escuches de mi corazón. Yo quiero que sepas quién soy. No hagan tanto relajo, hermano, por favor, hombre. No asusten a la gente. Dios te ha escogido para que seas un ministro, para que des una palabra, para que la gente sea transformada y tocada. No salgas con esas cosas. Ten dominio propio y aprende a hablar tranquilamente. No le metas esas cosas, ni le tengas miedo. Él es tan lindo. Él nunca te va a obligar. El Espíritu Santo no controla. Y esta es la clave que debes de saber. El Espíritu Santo no controla, Él no manipula. Y eso lo que significa es que nunca va a quitarte la voluntad, nunca. No es que te va a poseer, no. Hermano, cuando el Espíritu Santo me dice que ore, ¿cuántas veces me ha dicho, ora? Yo tengo mucho sueño, pero quiero hablar contigo. Y yo, ay, pero tú al amado das sueño. ¿Por qué venís a las 2 de la mañana, 3 de la mañana? O el Espíritu será que te saca. Vas a orar porque yo te lo digo. Y te levanta y te pone de rodillas. Ora. Así es. No, hermano. Es voluntario. Así que todas esas cosas de movimiento. Ay, yo estaba en países y se empiezan a reír. ¿Y usted por qué está riendo? Ay, pastor, viera lo que hay aquí, me dijo. ¿Cómo así? Así me dijo, como los jóvenes son bayuncos, me dicen, le ponen apodo. Hay una que le pusieron la karateca, la que profetiza. ¿Y por qué? Porque para profetizar me dijo, hace así. Y ya, ya. Así dice el Señor. Yo le digo, no, ustedes me están molestando. Hermano, no se imaginan. Hay lugares, iglesias, que a quien recibe el florero es el pastor. Yo he llegado a iglesias donde se acerca el vaso y me dice, así dice el Señor, siervo mío, te traje aquí para ser el pastor. Y el pastor era el marido, pues ya no quería que pastoreara. Y a mí me quería tirar el volado. ¿Verdad que necesitamos entrenamiento? Esas son cosas humanas. El Espíritu Santo no opera así. Y también hay cosas demoníacas. Llego a un lugar y me dice alguien, pastor, tenemos problemas. ¿Qué pasó? Hay alguien que cree que el Espíritu Santo está en ella. ¿Y qué hace? Le digo, aúlla. Yo, ¿qué le digo? Aúlla, así de aullar. Perdonen. Sí, me dijo, así. Aú. Y creía que era el Espíritu Santo. Hay iglesias donde las personas caen y le hacen como serpiente y creen que es el Espíritu Santo. Eso no es de Dios. Son demonios, espíritus de confusión. Gracias a Dios ella fue libre.
Y hermano, necesitamos pedirle al Todopoderoso que nos regale discernimiento. Tú no necesitas entrar en trance. No necesitas nada de esas cosas. Estás con todas tus facultades. Claro, pero necesitas estudiar la Biblia. Cuando puedas, por favor, hoy no tenemos tiempo para hacerlo, pero estudia el capítulo 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, y ahí explica lo que son las lenguas. Cuando Dios me bautizó en el Espíritu Santo, mi esposa se afligió mucho, porque ella pensó que yo ya me estaba apartando y estaba cayendo a saber ni qué, algún día que ella les cuente. Y ella se puso a orar y le dijo: Señor, revélame, ¿es eso de Dios lo de mi esposo? Y el Señor le reveló el capítulo 12, 13, 14. Ella fue la que me dijo que se podía interpretar las lenguas que uno hablaba. Y yo después le pedí al Señor: Señor, ¿y se puede? Sí, me dijo, dámelas, y me las dio también. Así que, ¿qué pasa con las lenguas? Miren, hermanos, la Biblia dice, y aquí vamos a ver algunas características de las lenguas para que tú tengas una idea. Las lenguas son idiomas. En 1 Corintios capítulo 13 verso 1 dice que hay dos tipos de idiomas. Hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Las lenguas angelicales no las puede escuchar Satanás, no las puede entender. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando se habla en lenguas, se habla en el espíritu y nadie entiende, ni el alma. Tú no entiendes lo que dices, porque está hecho para adorar a Dios, está hecho para comunicarse con Dios. Las lenguas no están hechas para que tú entiendas, las lenguas están hechas para que tu espíritu se exprese a Dios. A veces cuando se da un mensaje aquí en lenguas, ok, Tati, ponte de pie por favor. Quiero mostrarles un ejemplo. Cuando hay un mensaje que se va a dar en lenguas, debe de haber interpretación. Ella no sabía. Así que este es un ejemplo. Dios quiere hablarle al pueblo, entonces debe de haber alguien que profetice. O la profecía es en español, pero si es en lenguas, debe de haber alguien que interprete. Ponle cuidado. Iteshka hayas andadashka, iteshketu kratishka mahatash. Soy yo quien está poniendo palabra en ti. Iteshkandeshka hay, itiriabeshka tahatesh, atetandeshka tahandata. No tienes nada que temer, dice el Señor. Yo estoy contigo. Adeshkandua deshkabesh, ateshapreta deshka, iteshinalada. Ciertamente quiero que seas un vencedor, una vencedora. No temas, dice el Señor. Adjan deshkaha atabia terana. Paso a paso te guiaré. Qué lindo, ¿verdad? Cuando Dios quiere dar un mensaje en lenguas, entonces alguien va a hablar en lenguas y alguien va a interpretar. Pero ese no es el objetivo de las lenguas. El objetivo de las lenguas es que tú te conectes con Dios, el Espíritu de Dios, para interceder, para que adores a Dios, para que le des gracias, para que le alabes, para que el Señor se glorifique. Cuando fue la experiencia de Pentecostés, si me ayudan ya con el Espíritu Santo descendió y ellos comenzaron a hablar en lenguas, no entraron en trance. ¿Ya? Lean la palabra, dice que la casa se llenó de humo, ¿verdad? De un viento recio, perdón, y que el Espíritu Santo apareció como llamas de fuego. Y dice que ellos empezaron a hablar en lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Es el Espíritu quien va a poner en tus palabras las lenguas. Y mis amados, no tienes que temblar, no tienes que hacer nada, no tienes que sentir escalofríos. Yo sé que hay experiencias espirituales y algunos son bien lindos y Dios sí les regaló un calorcito. Cuando Dios me dio las lenguas a mí, yo no sentí calorcito ni nada de nada. A mí solo me lo regaló. Y quiero contarles un poco de mi historia. Este salmo fue el salmo que Dios me regaló para hablarme y para prepararme con las lenguas. Cierto día, hijo, en do, para que no me vaya yo a otra nota. Ahorita vas a hacer do ahí, correcto.
un día vengo de la iglesia, ¿verdad? Y solo que te quedas en do para que no me vaya a ir. Y cuando me bajo del bus, de repente empiezo a cantar. Y empiezo a cantar: hay un río allá en el reino donde yo me bañaré. Y yo oyendo: la maldad no entrará, mi Señor reinará. Yo estaba cantando un canto que no me podía. Y sigo oyendo: ese río de agua pura, mi Jesús lo limpió. Yo, ¿cómo puedo cantar algo que no sé? Si tú quieres entrar en ellas, que te lave mi Señor. Y me dice mi esposa: ¿y qué estás cantando? No sé, no sé. Cuando llego a mi casa: Señor, ¿y qué es esto? Y el Espíritu me guió al Salmo 40. Y ese salmo dice: pacientemente esperé a Jehová, inclinó a mí y oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. ¿Y qué dice? Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Yo te puse ese canto, me dijo, porque estoy haciendo grandes cosas en ti. Yo estaba emocionado. Cierto día, estoy caminando y en una librería paso enfrente y me dice el Espíritu Santo: compra tal libro. Y yo: no tengo dinero, ¿cómo voy a comprar ese libro? Y yo: he sido tan necio. Compra ese libro. Y yo al final pues le pregunto: señorita, ¿y usted vende ese libro? Está en oferta. Yo sentía que el Espíritu me decía: no pues. Pero no, él no me dijo así. Así que lo compré. Y ahí hablaba de alguien que había recibido el bautismo en el Espíritu Santo tan simple como pedírselo. No tembló, no hizo nada, simplemente se lo pidió al Señor. Y yo cuando llego a esa parte del libro, me dice el Señor: ¿y tú ya le pediste al Espíritu Santo? ¿Ya pediste el bautismo? Yo le dije: no, pídemelo. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Yo me arrodillé y digo: Padre, en el nombre de Jesús, bautízame con el Espíritu Santo. Amén. Y me quedo de rodillas. Y me dice: ¿ya lo recibiste? Yo digo que sí, le digo. Yo digo que sí. Tu palabra dice que uno pide y tú das. Entonces habla en lengua, me dijo. Le dije: ¿cómo voy a hablar en lengua si no sé? Y me dice: ¿te acuerdas aquel canto que les enseñé? ¿Te acuerdas? ¿Te sabías el canto? No. ¿Quién te lo puso? Tú. Así como yo te puse, me dijo, el canto, te voy a poner las lenguas, me dijo. Yo, bueno. Y entonces hago así. Y tarala brava acá. Y me tapé la boca, como que si fuera algo malo, ¿verdad? Y me tapé la boca. Y el diablo me dijo: te las inventaste. Y me dijo Dios: cree. Al que cree todo es posible. Y desde ese día, hermano, pude hablar en lenguas. Me acuerdo una vez, estaba tan decepcionado porque nadie en la iglesia hablaba en lenguas, hermano. Nadie. Yo no conocía personas que hablaran en lenguas. Y estoy tan decepcionado. Y me dice el Señor: habla en lenguas. Y yo estoy caminando en la calle, y me dice el Señor: interpreta. Y me dice: hijo mío, la fe. Y me empieza a hablar a mí. Yo empecé a llorar. Dios es real. ¿Cómo anhela Dios que creas para liberarte de todas esas ataduras y problemas que tienes? Y debes creer y hablar en lenguas. Quiero contarte esta experiencia. Cierto día me dice el Señor: quiero que vayas donde tu pariente. Y lo que vas a oír ahora es algo que a mí me desconcertó. Llego y
Una semana antes recibieron a Cristo, el Señor me mandó, yo no quería ir, pero fui, les predico a Cristo, reciben a Cristo. A la semana siguiente, tenían una semana de convertidos, me dice, ahora quiero que les enseñe del Espíritu Santo. Y cuando les enseñé del Espíritu Santo no sabían nada, así que no les hablé de errores ni nada. Terminé rápidamente y ya no tenía que decirles, y me dice, ora por ellos, son parientes míos. Por cierto, una de ellas ya se fue con el Señor. Y cuando voy a orar, le digo, voy a orar por ti. Y así con los ojos bien abiertos viéndome, le digo, voy a orar para que hablen en lenguas. Y así me miraba y yo me sentía mal, porque hasta que no le han enseñado a cerrar los ojos, dije, pues no sabía nada. Yo estoy ahí y ella así. Y yo, bueno, voy a orar. En el nombre de Jesús, recibe. Y le digo, ¿recibiste algo? No, me dijo. Y yo, Señor, no recibió. Y entonces Él me dice, habla tus lenguas y que repita. Y yo le dije, no, eso no, porque las lenguas no son aprendidas. A mí nadie me las enseñó. Y el Señor, que es tan paciente con mi necedad, habla. Y yo, no, habla. Miren ese milagro, no me gracias a Dios por la muerte de Cristo, porque si no, un rayo me hubiera caído, vamos a ver ni qué. Al final yo de mala gana empiezo, mira, repetí y empiezo, me dice Dios, más despacio. Hermano, me sentía ridículo, me sentía tonto, y la otra haciéndome caso, ¿verdad? Así que ahí estoy yo, y se me queda viendo ella, y ella trataba de decir, hermano, lo que podía, ni repetía bien, y qué feo le hacía. Y yo estoy ahí y el Señor sigue, y yo y me dice el Señor, cállate. Y me callé. Y ella cuando vio que ya no decía yo nada, se asusta, abre más sus ojos y hace así, y de repente y empieza una lengua tan linda, y empieza a llorar. Y yo, Señor, ¿qué pasó? Y estoy asustado, admirado. Y como vi que funcionó, usted repita, le dije a la mamá. Y entonces ya sabía yo, ¿verdad? La formulita. Y empecé todos, y me callé. Y empieza la mamá a hablar en lenguas diferentes a la hija, y las dos llorando. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por qué hablaron en lenguas? Yo sentía que el Espíritu me decía, no te digo por necio. No, pero no me dijo así. Yo le dije, Señor, ¿y por qué hablaron? ¿Y por qué hablaron? Y le pasé orando días, hasta que me respondió, te voy a decir por qué hablaron, me dijo. Ojo con lo que le voy a decir. Si sus hijos los oyeran hablar en lenguas todos los días, los chiquitos, así hablarían en lenguas. Porque un niño desarrolla lo que habla con lo que oye. Tanto la lengua humana como la angélica se activan cuando uno oye. Cuando un niñito o cuando una persona se va a Estados Unidos y se va desde pequeño, lo que necesita es oír, y de repente empieza a hablar. Entonces Dios me explicó que todos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que todos ya podemos hablar en lenguas, todos. Y cuando alguien se pone a repetir las lenguas, hay alguien aquí que su mamá oía las lenguas que yo predicaba y hablaba, y a su casa se iba a repetirlas y se ponía tarabaya, le daba risa, y se las aprendió y las repetía, y le daba risa. De repente en esa repetir estaba cuando he bautizado en el Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas. Entonces yo me imagino al Señor que repetir la lengua de otro no es hablar en lenguas.
Tú hablas en lenguas cuando el Espíritu Santo te da tu lengua a ti y tú la hablas fluidamente, fluidamente. Aleluya. Cuando ya el Señor te la regala, tú tienes tu propia lengua y es diferente a la de los demás. Al principio yo decía, ay, mi lengua es tan fea. Qué fea mi lengua. Pero Dios tan lindo, me llevó a un lugar donde estaban ciertas personas de otro país y hablaban otro idioma. Y no es burla, solo cuento lo que he vivido. Y cuando los escucho hablar, hablaban algo así como ia, na, 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 ia. Ay, no, dije, mis lenguas son lindas, digo. Nunca más voy a dudar. Amado, hoy es el día para que recibas la bendición de Dios. Y si tú no hablas en lenguas, no es por ti. No es por ti. Estoy orando con mi mamá y mi papá. Tengo a mi papá a la derecha y a mi mamá a la izquierda. Los dos recibieron a Cristo. Pero digo, voy a hablar para que hablen en lenguas. Y mi papá, cuando oro, empieza a hablar en lenguas. Mi mamá se le queda viendo. Ve, le dijo. No tengas miedo. No tengas miedo. Estoy en un lugar, oriente del país, donde no creían en el Espíritu Santo. Y Dios me dice, eso es lo que vas a hacer. Voy a bautizar a los niños. Y me llama a todos los chiquitos. ¡Hey, niños, vengan! Y se acercaron como 15 o 20. Y les digo yo, me bajo al suelo, ahí en el suelo. Vamos a hacer un juego, niños. Y todos, ¿qué, pastor? ¿Qué vamos a hacer? Este juego se llama hablar chistoso. ¿Cómo así? Sí, yo voy a hablar chistoso y todos ustedes también hablen chistoso. ¿Entendieron? Sí. Y empiezo yo, empecemos. Y tishkahandara la baba. Y empiezan todos los niños y los bautiza con el Espíritu Santo. Y todos los niños, shiketirianda, y cada quien hablaba su idioma. Estas son las recomendaciones. Vamos a orar para que hables en lenguas, si lo deseas. No digas, no puedo, porque lo que tú digas con tu boca, eso es lo que vas a recibir. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. No digas, no puedo. No esperes sentir sensaciones. No esperes que el Espíritu Santo te agarre la lengua y te la mueva. No, eres tú. Hay gente que no puede hablar en lengua porque no abre la boca. Y dice el profeta, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces tienes que dar ese paso de fe. ¿Cuál es el paso de fe? Hermano, yo me imagino a Pedro, que cuando Dios le dijo que saltara en el arca, en la barca, no hizo así Pedro. No, yo creo que Pedro se aventó. Aviéntate, aviéntate, balbucea, di una sílaba y el Espíritu Santo va a poner lo demás. Al principio, ¿cómo? A mí me da risa porque el niño ya habla. Traigan al niño, y llevan al niño. A ver qué dice. Hablo. Pero es cierto, así se empieza. Así que no te dé pena. Al principio quizás solo ores pero de repente y de repente al rato no se sientan mal porque generalmente empiezan a llorar. Pero está bien, pero hablen. Cuando empiecen a hablar, no se callen, porque tienen que oírlas para volver a repetirlas. Miren, yo conozco gente que aprendió español, pero con el cantadito Chapín, porque se fueron de chapines. Y yo conozco gente que aprendió español y hasta malas palabras aprendió y no sabe lo que dice. Porque uno aprende ¿qué? Lo que oye. Entonces, hermano, habla, escúchate y cuando empieces a hablar no te calles. Así que
Aprende a hablar claro. No hables así. Que no se entienda. No, que se escuche. Ishkahanda te ritash el atamba. Voy a necesitar un micrófono aquí para que de repente cuando yo empiece a hablar, la voy a poner para que lo escuchen, ¿ya? Para que se den cuenta que son diferentes las lenguas. Primero voy a orar por las lenguas y luego después vamos a orar por la profecía, para que puedan tener un nuevo denuedo por la profecía. Así que por favor, pónganse todos en pie. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Ahora bien, los que quieran hablar en lenguas, quisiera pedirles por favor que pasen aquí al frente. Vamos a orar por ustedes. No tienen que moverse. Sé valiente, sé valiente. Si tú, el Espíritu Santo, te está diciendo, pasa aquí al frente y vamos a orar por ti. Pasa. No tengan miedo, no tengan miedo. Dale, pasa. Así es, gracias. Pueden quedarse allá atrás si quieren, no hay problema. Pero si pueden pasar adelante, mejor. ¿Ok? Siempre voy a orar por todos, no se preocupen. Yo creo que hay más personas, no tengan miedo. Vamos a orar para que puedan hablar en lenguas. De los que no hablan en lenguas. ¿Ok? Vamos a orar. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo diga en el nombre de Jesús, recibe las lenguas, lo único que debes hacer es empezar a hablar. Y puedes empezar a hablar ahí donde estás. No tengas pena, ¿verdad? No es que aquí no, esto es solo para que sea de una forma con imposición de manos. Yo voy a pedir a mi esposa y otros siervos que vengan a orar por ellos. Y cuando yo diga en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer tú? Solo abrir la boca y empezar a que salgan unas palabritas. Aquellos a quienes Dios les ha dicho que los va a usar, esta es una de las herramientas que necesitan para que se despierten los dones. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es Jesús que bautiza, no somos nosotros. Jesús, yo te doy gracias por este día, por todos mis hermanos. Y te pido que los bautices en el Espíritu Santo. Que venga la unción sobre ellos y puedan hablar en nuevas lenguas. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, reciban el Espíritu Santo y hablen en lenguas. Ahora. Abre tu boca y empieza a hablar en lenguas. Y tu bashkito jototerele brevetes. Io terele brevequito rolo brosti o torele rebes. O terele brevequi atara la brava sotto robos. Oscato joterele briandarabas. Y atiria terele brevesendere rebeco. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y turiandere rebequiscatajai. En el nombre de Jesús. Habla en lenguas ahora. Y tu escajandara la breve que te ves. Y otoro lo provocó toro bosco. Más fuerte. Y a tererebes. Más fuerte. En el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Habla en lenguas en el nombre de Jesús. Otashkanda kararabai. Horrebe, recibe el Espíritu Santo. Otiria bekentere breves. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Más fuerte. Y tiribio coto. Más fuerte. Otere, más fuerte. Y tiribio. Otiria bakatarara. Sigue hablando, sigue hablando. Otere bebe sheterebe. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Ahora. Habla en lengua. En el nombre de Jesús. Habla en lenguas ahora. Y tiribio como fuerte.
Más fuerte. Más fuerte. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el Espíritu Santo. Habla en lenguas. Más fuerte. Sigue hablando. Sigue hablando. Abre tus ojos y sigue hablando. Sigue. Abre tus ojos y sigue hablando. Con los ojos abiertos. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el Espíritu Santo. Ahora. Más fuerte. Más fuerte. En el nombre de Jesús. Sigue hablando con los ojos abiertos y sigue hablando. Padre, en el nombre de Jesús, bautiza con Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Siga. Y aquí en el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo. Ahora recibe, habla en lenguas. Más fuerte. Habla más fuerte en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla en lenguas ahora. Gloria a Dios, hija. Aleluya. Habla en lenguas, sigue hablando. Aleluya. En el nombre de Jesús recibe el Espíritu Santo. Ahora. Así es, sigue, ya está ahí. Aleluya, sigue. Sigue hablando. Escúchate y sigue hablando. Sigue, mi amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe el Espíritu Santo ahora. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Más fuerte. Más fuerte. Aleluya. Sigue. Sigue. Abre los ojos y sigue. Vamos a ver. Habla en lenguas. Ahora sigue hablando. Así es. Ora por ti. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo. Más fuerte. Aleluya. Sigue. Gloria a Dios. Sigue, mi amor. Sigue hablando. Sigan hablando. Así es. Abran sus ojos y sigan hablando. Sigue hablando, nena. Padre, en el nombre de Jesús, bautizar en el Espíritu Santo.
Sigan hablando. Hoy taje tiatere de breve que te debes. Tajayata. Sigan hablando. Tienes una familia sensible, las tres reciben. Son una familia de dones de Dios. Así que, gloria a Jesús. Hable en lenguas. Damos aplausos al Señor. Ahora, una cosa más. Los que ya hablaron van a seguir hablando, pero ahora, siéntese un momento. Siéntese un momento. Bueno, vamos a digerir esta experiencia. Ay, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. A mí me conmueve porque cuando me acerco a las personas, Dios me hace sentir su corazón. Y vamos a cantar un canto. Voy a pedir a Stephanie que cante una canción. Cuando Dios me habló de la profecía es algo especial para mí, porque es el corazón de Jesús. Es Jesús hablando a otras personas. Y cuando el Señor me enseñó a profetizar, Él me dijo, era como que me dijera: yo estoy adentro de ti, hazte para atrás y yo voy a salir adelante, ¿verdad? Entonces es como que, ok, Señor, habla tú. Y es como que yo me meta adentro. No sé si se entiende, pero voy a tratar de explicarlo así. Y el Señor habla. Una vez me dice un hermano: cuando profetices, debes de creer que es el Señor el que está hablando. Y me dijo: dilo así con autoridad. Y yo al principio tenía miedo. Yo no quería decir algo que no era de Dios. No quería manipular. Pero de repente el Señor me mandaba a dar profecía. Y cuando yo llegaba y tocaba a las personas, empezaban a llorar y me decían: pastor, no era usted, yo vi a Jesús. Y yo: Señor, ¿cómo es eso? Pero hermano, esto no es mío, a mí solo me lo dio Dios para entrenarte a ti. Yo no tengo ninguna virtud, no hay nada en mí. Esto es de Dios, y si lo he recibido, solo es para que tú lo recibas. Mira, la profecía es tan poderosa porque revela cosas en el corazón que nadie sabe. Estoy en
un país del norte, y me dicen: Señor, enséñale a mi sierva a profetizar. Y le digo yo: ¿sabes qué? Voy a orar por ti y vas a profetizar, pero primero te voy a profetizar a ti. Y yo solo le puse la mano y le digo: hija mía, ¿por qué te has querido quitar la vida? El día anterior se había querido suicidar, hermanos. Y esa chica empieza a gritar y yo no sabía. Y Dios, ¿qué ha hecho? Él pone en mi corazón un sentir. A veces me dice: está triste. Y la profecía es como Jesús hablándole al que está triste. Déjate usar por Dios. Vamos a cantar un canto. Y si el Espíritu Santo te pone profetizar, tienes que decidir hacer el ridículo y estar dispuesta a que te corrigen. Muchos son tan orgullosos que no se quieren equivocar, y eso está malo, porque somos humanos y podemos equivocarnos. Pero si estás dispuesto a aprender, no sabes cuánto Dios anhela tener a alguien que no quiera manipular y que pueda darle una palabra que el Señor le dé. Así que vamos a cantar un canto, y luego de ese canto voy a pedir a los que quieran pasar para recibir el don de profecía que pasen adelante, pero deben hacer el compromiso con Dios de no querer engañar a nadie, de querer solamente decir lo que Dios diga. Y qué lindo. Estoy en un lugar donde nadie profetizaba. Yo no hablo inglés para poder profetizar en inglés, y es una iglesia en inglés, y ahí nadie profetizaba en español. Y me dice el Espíritu Santo: vas a profetizar. Pues no puedo hablar inglés. En español me dijo: pero si aquí no hablan. Ay, pero después de tantas veces pues ya trato de no discutirle. Y me dijo: vas a dar despacio la profecía para que alguien pueda traducirla. Y yo: está bien, Señor. Estoy ahí en esta iglesia y mis hermanos me temblaban las piernas. Y bueno, así dice el Señor, y empieza la profecía, y me callo para que alguien tradujera. ¿Y qué creen? ¿Tradujeron? No. Nadie tradujo. ¿Se imaginan cómo me sentía yo? Hermano, yo me sentía cucaracha en licuadora, no sé. Y el Espíritu sigue. Ay, hermano, yo estaba ahí por obediencia. Así seguía hablando, me callaba. Hermano, fueron como 6, 7 frases y nadie tradujo. Me siento, yo casi que le pedía perdón al Señor. Y me siento decepcionado. Sentí que le había fallado al Señor, que no era yo, era un carnal que no había podido ir a Dios. Y se acerca alguien allá, caminando al final de la reunión, un americano, y me dice en español: soy capellán de prisiones. Gracias por dar esa profecía. Era para mí. Hermano, te lo agradezco. Cuando yo di la profecía, una persona de muchos años en español se fue a hablar con el líder de esa organización. Yo creí que él me iba a traducir, y no tradujo. Le tradujo al líder. Entonces al final se me acerca y me dice: Raúl, quiero pedirte perdón, porque el Señor me dijo que tradujera y no lo hice. Lo siento. Pero me acaba de decir el presidente de la organización que cuando quieras profetizar, yo te voy a traducir. Y si no estoy yo, alguno de mis hijos lo va a hacer.
para profetizar hay que morir. A quedar mal, a hacer el ridículo, pero tienes la disposición de que Dios te use para que puedan conocer a Dios. Y cuando doy una profecía que nadie sabe, las personas saben que Dios está ahí, y entonces tienen una experiencia con Dios. Tuve que correr el riesgo de que me rechazaras, pero si hago lo que Dios me manda, si haces lo que Dios te manda, la gente va a ser bendecida. Sean valientes. Sean valientes hoy. Yo creo que el Señor va a liberar a muchos de ustedes. Y no hagan pantomimas ni cosas raras. Solo den la palabra del Señor. No saben cómo hacerlo, acérquense, déjenme enseñarles. Algo puedo compartirles que les puede servir, pero el Espíritu es suficiente para enseñarles a ustedes. Pero si yo en algo les puedo ayudar, estoy para servirles. Así que creo que hoy se va a desatar un espíritu profético. Eso es lo que Dios me ha regalado. Dios me manda a países para entrenar al equipo pastoral o líderes para que profeticen, para que se muevan los dones como Dios quiere. No es mío, Dios da lo que Él quiera. Ya te vi, Ronnie, yo voy a tratar de no moverme, ¿oíste? Ay, estos camarógrafos tienen que amarme. Así que vamos a cantar un canto y luego vamos a orar para aquellos que quieran ser instrumentos de Dios. Y los que ya hablaron en lenguas, esto es una experiencia que no funciona si no siguen hablando. Hablen, hablen, hablen. Y si de repente ya no pueden hablar, consíganse a otro hermano, hablen lenguas y métanse en el río de él. Y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen, y hablen. Y eso se va a desarrollar. Y cuando se desarrolle, van a empezar a experimentar revelaciones y Dios les va a hablar y va a hacer cosas lindas. Aleluya. Cantamos un canto, Betty, por favor. Señor, derrama de tu espíritu sobre todos los pueblos de la tierra, que tus hijos e hijas profeticen y hablen tu palabra, Señor. Danos sueños y visiones, revela los secretos de tu ser. Oh, que nuestra fe crezca, que los cielos proclamen la venida del Señor. Un avivamiento está por venir, un gran despertar en la tierra se verá. Un avivamiento está por venir, y todo aquel que tenga Para que una profecía bendiga, solo es que la dé el Señor. No tienen que ser grandes profecías. En una oportunidad mi esposa
recibe una palabra del Señor. Era un tecladista de un ministerio de alabanza. Y la profecía era solamente: eres acepto. Y mi esposa no quería ir porque pues, si ya lo sabemos, Señor, dice tu palabra. Pero algo pasa cuando la palabra que está escrita, Dios se la dice a alguien. Solo llegó y le dijo: hijo, eres acepto. Y empezó a llorar, porque nadie sabía las luchas que tenía. Él sentía que había fallado y que Dios lo rechazaba. Así que me gustaría saber quiénes son los siervos que quieren recibir el don de profecía. Pasen adelante si están comprometidos a no engañar. Gracias, hijo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por más siervos. Gracias, Jesús. Gracias. Porque solo tú puedes tocar los corazones y llamar a tus hijos a servirte. Gracias. Gracias. Los demás, por favor, pónganse en pie. Y los que ya hablaron en lenguas, pónganse a orar en lenguas, por favor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por todos aquellos que han decidido pasar al frente para recibir el don de profecía, para ser de bendición para muchos. Yo te pido, los que están en el frente y todo el que tú quieras que nos esté viendo por los medios o están aquí en este auditorio, en esta iglesia, en cualquier lugar, que reciban el don para profetizar. Oro por el corazón de Jesús y la gracia que pusiste en mí venga sobre ellos, que reciban al profetizar palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, y que sean sensibles. Ellos van a sentir un fluir de amor. Esa es la gracia que me has dado. Y tú vas a saber, ellos van a saber, Señor, porque el Espíritu vendrá sobre ellos en amor y tú los vas a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que cada uno de mis hermanos reciba el don de profecía. Recíbelo en el nombre de Jesús. 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 Oh, tishkahandara la barabai. Oremos en lenguas, mis amados, por favor. Itiria tishkahandere bekadishkahai terelebres. Itia baket brebe tishkahai enos. Oh, riatina tishkah. Enakaiti katahai terelebres. Ietia terelebrebe sostandatas. Itarrela tishkandabai atarabai. Oh, te tishkendere lebrebe katahai. Aleluya. ¿Podemos aplaudirle al Señor? Oh, tiria que tererebe se teres. Y tererebe. Oh, te asombro. Este día será memorable para ti. El Espíritu Santo te va a hablar. No temas. La unción está sobre ti. Por favor, podemos el canto heme aquí. Si mi vida te sirve, el Espíritu Santo te va a usar. Haz lo que Él te diga. No está en ti los resultados. Y no solo estoy hablando de los que están aquí, sino los que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo.
A veces quizás solo te va a decir que le digas: recibe paz, nada más. Y la unción que está sobre ti va a pasar. Porque es por el poder de Dios, no es por nosotros. Vamos a esperar la letra. ¿Sí la tienes? Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Como el hermano, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy la rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Aleluya, bendito sea el Señor, bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios, ¿verdad? Qué lindo. Pueden tomar sus asientos. Queremos agradecerles por haber venido. Estamos terminando esta plenaria, esta capacitación de avivamiento. Y queremos darles las gracias por haber venido. Si tienes algún ser querido que quisieras que también reciba, el próximo domingo también tenemos otra capacitación y es sobre el supremo llamamiento. Reconocemos tu esfuerzo y le damos gracias a Dios por tu vida, así que también trae a otros y que puedan recibir esta palabra. El supremo llamamiento es una
enseñanza tan linda, hermanos. Yo nací en un hogar cristiano, mi padre pastor, todos mis hermanos pastores, pero cuando el Señor nos visitó con esta palabra, algo glorioso sucedió dentro de mí, que me dio fuerza para luchar y para seguir y para no conformarnos. Así que te invitamos a la próxima plenaria, que es el supremo llamamiento.